A pesar de su fama, la anaconda no es invulnerable. Su tamaño, que le otorga ventaja en muchos escenarios, también puede convertirse en una desventaja. Movimientos torpes fuera del agua y largos periodos de digestión la exponen a riesgos reales. En tierra firme, su velocidad disminuye. Allí, errores de cálculo pueden dejarla vulnerable frente a amenazas que normalmente evitaría. Existen presas que representan un riesgo excesivo. Animales grandes con defensas fuertes, movimientos impredecibles o reacciones violentas pueden causar lesiones graves. La anaconda reconoce estas señales y suele evitar enfrentamientos innecesarios. Cuando falla en esa evaluación, el resultado puede ser fatal. Una herida profunda o un hueso dañado reduce drásticamente sus posibilidades de sobrevivir en la selva. El periodo posterior a una gran comida es uno de los momentos más peligrosos. Con el cuerpo distendido y movilidad reducida, la anaconda se vuelve más visible y menos capaz de escapar. Durante esta fase, incluso depredadores menores pueden representar una amenaza. Por eso, la elección del refugio es crítica y responde a experiencias acumuladas a lo largo de su vida. Estos límites rompen otro mito. La anaconda no es un monstruo invencible. Es un depredador altamente especializado que depende del equilibrio entre riesgo y recompensa. Su éxito no proviene de dominar todos los escenarios, sino de evitar aquellos donde la probabilidad de error supera el beneficio. En el Amazonas, saber cuándo no actuar es tan importante como saber cuándo hacerlo. La anaconda no es solo un depredador individual. Cumple una función clave dentro del ecosistema amazónico. Al regular poblaciones de presas grandes y medianas, evita desequilibrios que podrían afectar a múltiples especies. Su presencia influye en el comportamiento de otros animales. Muchas especies modifican rutas, horarios y zonas de alimentación para evitar encuentros, lo que redistribuye la presión sobre el entorno. Este efecto indirecto es una forma silenciosa de control ecológico. La anaconda no necesita cazar constantemente para impactar el ecosistema. Su sola existencia altera dinámicas de movimiento y uso del territorio. En ríos y humedales, esta influencia es aún más evidente. Al dominar puntos estratégicos, la serpiente condiciona quién cruza, cuándo lo hace y bajo qué circunstancias. La inteligencia práctica de la anaconda amplifica este efecto. Al seleccionar presas con mayor probabilidad de éxito, reduce muertes innecesarias y mantiene un balance energético más estable en el sistema. Este tipo de depredación eficiente evita explosiones poblacionales y contribuye a la salud general del ecosistema. No es destrucción, es regulación. Aquí se revela una verdad poco mencionada. La anaconda no es una amenaza para el Amazonas, es una pieza estructural de su equilibrio. Eliminarla o reducirla drásticamente alteraría cadenas completas de comportamiento y supervivencia. En la selva, la inteligencia de un solo depredador puede sostener el orden de todo un sistema. La relación entre humanos y anacondas está cargada de exageraciones. La mayoría de los encuentros ocurren por sorpresa, no por intención depredadora. La anaconda evita el contacto siempre que puede. Cuando se siente acorralada, responde de forma defensiva. El tamaño impresiona, pero su prioridad es escapar. Los ataques deliberados son raros y casi siempre vinculados a interferencias humanas. La visibilidad mediática distorsiona la percepción del riesgo. Un encuentro aislado se convierte en mito recurrente. La realidad es estadística. El conflicto es excepcional. Comprender su comportamiento reduce el miedo. La información reemplaza al mito y permite coexistencia responsable. Muchos encuentros con anacondas no comienzan por caza, sino por descuido humano. En las orillas del río, la selva muestra señales claras. Barro removido, vegetación aplastada y rutas naturales de paso. La anaconda utiliza estos corredores para desplazarse sin exponerse. Cuando una persona entra sin observar, el encuentro ocurre de forma repentina. La serpiente no está cazando, está moviéndose. La sorpresa convierte una situación neutra en una amenaza percibida.
y el riesgo aparece en segundos. El error más común es acercarse al agua turbia sin evaluar el entorno. Cada paso genera vibraciones que viajan por el suelo y el agua. La anaconda percibe esas señales incluso antes de ser vista. Si el movimiento bloquea su salida natural, adopta una postura defensiva, eleva la cabeza, tensa el cuerpo y se prepara para reaccionar. No es agresión deliberada, es una respuesta automática ante la pérdida de una vía de escape segura. La situación empeora cuando hay persecución. Rodear al animal, intentar tocarlo o grabarlo, reduce aún más su espacio. La anaconda interpreta el cerco como peligro inminente. En ese momento, su fuerza entra en juego. No para atacar, sino para romper la presión y crear distancia. El objetivo es claro: llegar al agua y desaparecer. Cuanto más estrecho el entorno, mayor la probabilidad de una reacción peligrosa. Existe otro factor crítico: el estado físico del animal. Durante la digestión, la anaconda se mueve lentamente y busca refugios cercanos. En ese periodo es más vulnerable. Si es molestada, responde con lo único que tiene disponible: su cuerpo. La mayoría de los incidentes se evitan manteniendo distancia y calma. El conocimiento reduce el miedo, y el respeto por el espacio del animal disminuye casi por completo el riesgo real. Antes de cualquier contacto físico, la anaconda emite advertencias claras. Su cuerpo cambia de posición, la cabeza se eleva levemente y el movimiento se vuelve más lento y controlado. No busca sorprender, busca ser percibida. Estas señales indican incomodidad y necesidad de espacio. En la selva, muchos animales utilizan el cuerpo como primer lenguaje. Ignorar estas posturas equivale a ignorar una advertencia directa del entorno. La inmovilidad tensa es una de las señales más importantes. La anaconda deja de desplazarse y fija la orientación de su cabeza. No es pasividad, es evaluación. En ese instante, está midiendo distancia, vibraciones y posibles rutas de escape. Si el estímulo se aleja, la serpiente se retira. Si se acerca, la situación escala rápidamente sin necesidad de agresión previa. Otra señal es el desplazamiento lateral lento. La anaconda intenta reposicionarse para proteger su cuerpo y mantener control visual del entorno inmediato. Este movimiento busca ganar tiempo, no atacar. Cuando estas señales no son respetadas, la serpiente entiende que la amenaza persiste. La reacción que sigue no es imprevisible. Es consecuencia directa de advertencias ignoradas. Aquí se rompe otro mito común. La anaconda no ataca sin aviso. Comunica con claridad dentro de su lenguaje corporal. El problema no es la falta de señales, sino la falta de interpretación humana. Comprender estas advertencias permite retirarse a tiempo y evitar situaciones peligrosas. En el Amazonas, saber leer el cuerpo de un animal es tan importante como conocer el terreno. Las anacondas jóvenes no cazan igual que las adultas. Su menor tamaño y experiencia las obliga a asumir más riesgos. Se mueven con mayor frecuencia y prueban oportunidades que un individuo adulto descartaría. Esta etapa es crucial. Cada intento fallido deja una marca conductual. En la selva, sobrevivir joven significa aprender rápido qué vale la pena y qué puede costar demasiado. Con el paso del tiempo, la estrategia cambia. Las anacondas adultas reducen movimientos innecesarios y eligen con mayor precisión. Ya no exploran tanto, seleccionan. La experiencia les permite reconocer patrones del entorno y anticipar resultados. Donde una joven ve una oportunidad inmediata, una adulta ve el riesgo oculto que podría comprometer su supervivencia. La diferencia también se nota en la elección de presas. Las jóvenes atacan objetivos más pequeños y variables. Las adultas priorizan presas que compensen el gasto energético sin exponerlas a lesiones. Este ajuste no es consciente, es acumulativo. Cada caza exitosa refuerza una estrategia, y cada error reduce la probabilidad de repetirlo. La edad afina la toma de decisiones. Aquí se desmonta otro mito. La anaconda no nace perfecta. Se vuelve eficiente con el tiempo. Su inteligencia práctica se construye a partir de experiencia directa, no de instinto fijo. En el Amazonas,
La longevidad no depende solo del tamaño, sino de la capacidad de aprender cuándo actuar y cuándo esperar. La paciencia adulta es el resultado de errores juveniles superados. El comportamiento de la anaconda no es fijo, cambia con el clima. Las lluvias intensas transforman ríos, inundan senderos y modifican rutas habituales. Lo que antes era un paso seguro se vuelve impredecible. La anaconda lee estos cambios con precisión. No se aferra a un territorio por costumbre. Se desplaza cuando el entorno deja de ofrecer ventajas claras, priorizando zonas donde la caza sigue siendo viable y el riesgo controlable. Durante las crecidas, muchas presas se concentran en áreas elevadas. La anaconda ajusta su posición y reduce desplazamientos largos. Espera donde el paso es obligado. En época seca ocurre lo contrario. El agua retrocede, las rutas cambian y la serpiente debe moverse más. Este aumento de movimiento implica mayor exposición, pero también nuevas oportunidades. La estrategia nunca es rígida. El clima también afecta su nivel de actividad. Temperaturas extremas reducen la caza y aumentan la espera. La anaconda entiende que actuar en condiciones desfavorables eleva el riesgo de fallar. Por eso, hay periodos de aparente inactividad. No es debilidad ni escasez de presas, es adaptación. El entorno marca el ritmo, y la anaconda lo sigue con precisión biológica. Aquí se refuerza una verdad clave. La anaconda no domina el Amazonas, se ajusta a él. Su éxito proviene de aceptar el cambio constante y responder sin resistencia innecesaria. En la selva, sobrevivir no es imponer una estrategia, sino modificarla una y otra vez, según lo exige el entorno. La flexibilidad es tan importante como la fuerza. Aunque su comportamiento es eficiente, la inteligencia de la anaconda tiene límites claros. No planifica a largo plazo ni anticipa escenarios futuros complejos. Su toma de decisiones depende del entorno inmediato y de señales presentes. Esto no la vuelve torpe, la vuelve específica. Su mente está diseñada para responder con precisión a lo que ocurre ahora, no para elaborar estrategias abstractas más allá del momento. La anaconda no coopera con otros individuos ni coordina acciones grupales. Cada decisión es individual y basada en experiencia propia. No existe comunicación social compleja entre ellas. Este límite define su estilo de caza. Funciona mejor en emboscadas solitarias y entornos controlables. Fuera de esas condiciones, su ventaja disminuye y el riesgo aumenta. Tampoco distingue intenciones humanas ni comprende comportamientos ajenos a su entorno natural. Reacciona a estímulos físicos, no a conceptos como amenaza futura o curiosidad. Por eso, muchas interpretaciones exageran su intencionalidad. La anaconda no decide atacar por malicia ni por cálculo social. Responde a señales claras de presión, movimiento y bloqueo de escape. Reconocer estos límites es clave para separar mito de realidad. La anaconda es altamente eficaz dentro de su nicho, pero no es un ser omnisciente ni impredecible. Su grandeza no está en una inteligencia humana, sino en una especialización extrema. En el Amazonas, sobrevivir no exige pensar más, sino pensar exactamente lo necesario. En la actualidad, el mayor riesgo para la anaconda no proviene de otros depredadores, proviene de la transformación acelerada de su hábitat. La deforestación, la contaminación de ríos y la expansión humana reducen zonas clave para cazar y refugiarse. Cuando estos espacios desaparecen, la anaconda se ve obligada a desplazarse. Ese movimiento forzado incrementa encuentros no deseados y expone al animal a situaciones para las que no está adaptado. La persecución basada en el miedo agrava el problema. Muchas anacondas son eliminadas por creencias exageradas sobre su peligrosidad. No se analiza el contexto del encuentro, solo la impresión visual de su tamaño. Esta respuesta rompe el equilibrio natural. Al desaparecer un depredador clave, las poblaciones de presas cambian, alterando rutas, vegetación y ciclos completos del ecosistema amazónico. La contaminación del agua introduce otro factor crítico. Residuos, metales y alteraciones químicas afectan a presas y al propio organismo de la serpiente. La caza se vuelve menos eficiente y la recuperación tras una comida se complica.
La anaconda no puede adaptarse rápidamente a estos cambios artificiales. Su inteligencia está diseñada para la selva intacta, no para un entorno modificado de forma abrupta. Aquí se revela una paradoja. Un animal temido por su fuerza es, en realidad, vulnerable frente a decisiones humanas inconscientes. La anaconda no amenaza al Amazonas. Su desaparición sí lo haría. Comprender su papel y reducir el miedo infundado es una forma directa de conservación. En la selva, proteger al depredador es proteger el equilibrio que sostiene todo lo demás. Durante años, la anaconda fue presentada como un monstruo sin mente, una criatura guiada solo por fuerza bruta. Esa imagen simplificada alimentó miedo y exageraciones que poco tienen que ver con su comportamiento real. La observación cuidadosa revela otra verdad. La anaconda sobrevive gracias a cálculo, paciencia y lectura constante del entorno. Su éxito no nace de la violencia descontrolada, sino de decisiones precisas repetidas a lo largo del tiempo. Cada aspecto de su conducta responde a un equilibrio entre riesgo y beneficio. Esperar, renunciar a una presa o cambiar de territorio son elecciones silenciosas que definen su supervivencia. Esta forma de inteligencia no busca dominar, busca mantenerse. En un entorno donde el error se paga caro, la anaconda demuestra que pensar menos, pero mejor, puede ser más efectivo que actuar sin control. La diferencia entre mito y realidad no está en negar su fuerza, sino en entender cómo la utiliza. La anaconda no ataca todo lo que se mueve, ni persigue por instinto ciego. Su verdadera ventaja es saber cuándo no actuar. Esa contención, invisible para muchos, es lo que la ha convertido en uno de los depredadores más eficientes del Amazonas. La lección final no es miedo, es respeto. Comprender a la anaconda cambia la forma de mirar la selva y a quienes la habitan. El Amazonas no se rige por monstruos ni héroes, sino por equilibrio. La anaconda no es una amenaza irracional, es una pieza esencial de un sistema que funciona cuando se lo entiende y se lo deja existir. Durante décadas, la anaconda ha sido retratada como una serpiente lenta y primitiva, una criatura que depende únicamente de su tamaño para matar. La imagen popular la muestra como un depredador torpe que aprieta sin pensar, guiado solo por fuerza bruta. Sin embargo, esa idea ignora una realidad mucho más compleja. En lo profundo del Amazonas, la anaconda sobrevive no por casualidad, sino por un conjunto de habilidades que van mucho más allá de la fuerza física. La anaconda no persigue a sus presas, espera, permanece inmóvil durante horas, a veces días, reduciendo su gasto de energía al mínimo. Su éxito comienza mucho antes del ataque, en la observación silenciosa del entorno. Cada posición, cada inmovilidad prolongada, responde a una lectura precisa del terreno. La serpiente no improvisa. Calcula cuándo y dónde vale la pena atacar, eligiendo siempre el momento con mayor probabilidad de éxito. Lejos de ser un animal impulsivo, la anaconda utiliza sus sentidos de forma estratégica. Percibe vibraciones en el agua, cambios mínimos en la presión y movimientos casi imperceptibles de sus presas. Este procesamiento sensorial le permite anticiparse sin necesidad de ver. La caza no comienza con el ataque, sino con la interpretación de señales invisibles para la mayoría de los depredadores del Amazonas. Aquí nace la primera gran ruptura entre mito y realidad. La anaconda no es solo músculo, es paciencia, eficiencia y precisión. Cada ataque exitoso es el resultado de decisiones acumuladas, no de reacciones instintivas sin control. Entender a la anaconda implica dejar atrás la imagen del monstruo sin mente y comenzar a observarla como lo que realmente es, uno de los cazadores más estratégicos y adaptados del ecosistema amazónico. A diferencia de muchos depredadores, la anaconda no basa su supervivencia en la persecución. Su cuerpo masivo haría ineficiente una caza prolongada. En lugar de eso, ha desarrollado una estrategia centrada en la conservación de energía. Permanece inmóvil durante largos periodos, reduciendo su metabolismo y evitando movimientos innecesarios. Esta aparente inactividad no es pasividad, es una decisión biológica precisa
que maximiza sus probabilidades de éxito sin desgaste físico. La elección del lugar es clave. La anaconda selecciona zonas donde las presas deben pasar inevitablemente, orillas estrechas, canales poco profundos y puntos de cruce frecuentes. No caza al azar. Cada posición responde a patrones repetidos del entorno. La serpiente aprende rutas, horarios y comportamientos. Su éxito no depende de la sorpresa absoluta, sino de colocarse donde el encuentro es casi inevitable. Esta estrategia rompe otro mito común. La anaconda no necesita atacar muchas veces para sobrevivir. Un solo alimento grande puede sostenerla durante semanas. Por eso, evita intentos innecesarios. Si la probabilidad de éxito no es alta, simplemente no actúa. Esta capacidad de renunciar a una presa demuestra un nivel de control que va más allá del instinto básico. La paciencia se convierte así en una forma de inteligencia. La anaconda no reacciona a cada estímulo, selecciona. No gasta energía, la administra. En el Amazonas, donde cada error puede ser fatal, esta estrategia ha demostrado ser más efectiva que la velocidad o la agresividad constante. La anaconda no domina por fuerza continua, sino por saber exactamente cuándo actuar. La anaconda no depende principalmente de la vista para cazar. En aguas turbias y vegetación densa, ver con claridad es una ventaja poco confiable. En su lugar, ha desarrollado un sistema sensorial adaptado a un entorno donde casi todo ocurre fuera del campo visual. Su cuerpo es capaz de detectar vibraciones mínimas en el agua y en el suelo. Cada movimiento de una presa genera señales que la serpiente interpreta con precisión, incluso cuando el animal aún se encuentra a varios metros de distancia. Este sentido vibratorio le permite construir un mapa mental del entorno. La anaconda distingue entre movimientos aleatorios y desplazamientos que indican peso, velocidad y dirección. No reacciona a cualquier estímulo. Cuando detecta un patrón compatible con una presa viable, ajusta su postura sin delatarse. La caza comienza en silencio absoluto, mucho antes de que la víctima perciba cualquier peligro cercano. Otro elemento clave es su capacidad para percibir cambios en la presión del agua. Al nadar o desplazarse lentamente, una presa altera el flujo a su alrededor. La anaconda registra esas variaciones con todo el cuerpo, no con un solo órgano. Este tipo de percepción le permite anticipar trayectorias. No necesita perseguir. Sabe hacia dónde se dirige la presa y espera el punto exacto donde el encuentro será inevitable. Aquí se derrumba otro mito. La anaconda no ataca por sorpresa ciega. Ataca cuando la información es suficiente. Su éxito se basa en interpretar señales que otros depredadores ignoran. La combinación de vibración, presión y paciencia convierte su cuerpo entero en una herramienta de análisis. En el Amazonas, donde la visibilidad engaña, esta inteligencia sensorial es una de las claves de su dominio silencioso. No todo lo que se mueve es una oportunidad. La anaconda evalúa cada posible presa antes de actuar. Tamaño, distancia, energía disponible y entorno inmediato influyen en su decisión final. Atacar implica un gasto enorme y un riesgo real. Un error puede significar heridas graves o semanas sin alimentarse. Por eso la anaconda no responde a la urgencia, responde al cálculo biológico de beneficio frente a peligro. Cuando una presa es demasiado grande, rápida, o se encuentra en una posición desfavorable, la anaconda simplemente no actúa. La deja pasar sin intentar capturarla. Este comportamiento contradice la idea de un depredador impulsivo. Renunciar no es fracaso. Es una forma avanzada de supervivencia. La anaconda entiende que conservar energía y evitar daños es tan importante como alimentarse. Este control también se observa en el momento del ataque. La serpiente no se lanza al primer contacto. Espera a que la presa esté mal posicionada, distraída o limitada por el terreno. El entorno juega a su favor. Agua poco profunda, vegetación cerrada o márgenes estrechos reducen las opciones de escape. La anaconda no domina solo a la presa, domina el escenario.
Aquí se revela una inteligencia práctica. La anaconda no aprende conceptos, aprende consecuencias. Cada intento exitoso o fallido ajusta su comportamiento futuro. Su mente no razona como la humana, pero procesa información de manera eficiente. En el Amazonas, esta capacidad de elegir cuándo no atacar ha sido tan decisiva para su éxito como la fuerza que utiliza cuando finalmente lo hace. El ataque de la anaconda no es explosivo ni caótico. Ocurre en el momento exacto en que la presa pierde la ventaja. Un paso en falso, una distracción mínima o una limitación del entorno activan la respuesta. La serpiente no acelera bruscamente. Su movimiento es corto, directo y calculado. No busca perseguir, busca cerrar la distancia crítica donde la huida deja de ser posible. La boca no es su principal arma, sino su punto de anclaje. La anaconda muerde para fijar la presa, no para matarla de inmediato. Ese primer contacto es decisivo. Una vez asegurado el agarre, el cuerpo entra en acción. Los músculos se enrollan con una coordinación precisa, bloqueando movimiento y respiración. Cada vuelta del cuerpo responde a la resistencia de la presa, no a una fuerza ciega. Contrario al mito, la anaconda no aplasta sin control. Ajusta la presión de forma progresiva. Siente los latidos, los movimientos y la pérdida de fuerza del animal atrapado. Este ajuste constante evita gastar energía innecesaria y reduce el riesgo de lesiones. La constricción es un proceso dinámico, no un acto único. La serpiente responde en tiempo real a lo que ocurre dentro de su abrazo. Aquí se revela una forma avanzada de eficiencia. La anaconda no mata rápido por brutalidad, sino por control. Cada segundo del ataque está orientado a minimizar el esfuerzo y maximizar el resultado. El éxito no está en la fuerza máxima, sino en la sincronización perfecta entre información sensorial y respuesta muscular. En ese instante, mito y realidad se separan por completo. No es violencia desmedida, es precisión biológica. Tras asegurar a la presa, la anaconda no actúa con prisa. Mantiene la constricción hasta que los movimientos cesan y los signos vitales disminuyen de forma clara. No se guía por el tiempo, sino por la respuesta del cuerpo atrapado. Este control evita errores costosos. Soltar demasiado pronto puede significar perder la comida o sufrir una herida grave. La paciencia vuelve a ser decisiva incluso después del ataque. Existe un mito persistente, que la anaconda asfixia a su presa de inmediato. La realidad es más compleja. La constricción interrumpe la circulación sanguínea antes que la respiración, provocando un colapso rápido del sistema. La serpiente ajusta la presión según la resistencia percibida. No necesita aplicar fuerza máxima constante. Su cuerpo responde con precisión a cada cambio fisiológico de la presa. Cuando el cuerpo atrapado deja de oponer resistencia, la anaconda reduce la presión gradualmente. Este momento es crítico. Un error podría permitir una liberación inesperada. Aquí se manifiesta un aprendizaje acumulado. La serpiente sabe cuando el riesgo ha terminado. No por razonamiento consciente, sino por interpretación exacta de señales corporales repetidas a lo largo de su vida. El proceso revela otra faceta de su inteligencia práctica. La anaconda no solo captura, administra el final del enfrentamiento con precisión. En el Amazonas, donde una herida puede ser mortal para el depredador, este control posterior al ataque ha sido clave para su supervivencia a largo plazo. No es fuerza sin medida, es dominio del proceso completo. Una vez que la presa ha sido neutralizada, comienza una de las fases más exigentes para la anaconda. Tragar un animal de gran tamaño no es un acto automático, sino un proceso cuidadosamente controlado. La serpiente evalúa la posición del cuerpo, el tamaño relativo y la orientación adecuada. Un error en esta etapa puede provocar lesiones internas o dejarla vulnerable durante horas frente a otros depredadores. Contrario a la creencia popular, la anaconda no traga al azar. Siempre inicia por la cabeza de la presa. Esta decisión reduce la resistencia de extremidades
y permite que el cuerpo se pliegue de forma natural durante la ingestión. Cada movimiento de la mandíbula responde a una coordinación muscular precisa. La flexibilidad extrema de su cráneo no es improvisación, es una adaptación que exige control absoluto. Durante la ingestión, la anaconda permanece alerta. Aunque parece inmóvil y concentrada, continúa percibiendo vibraciones y cambios en el entorno. No pierde conciencia del peligro externo. Este estado de atención es vital. Tragar una presa grande la vuelve lenta y vulnerable. Por eso, elige lugares protegidos y minimiza movimientos innecesarios hasta completar el proceso. Aquí se desmonta otro mito. La ingestión no es un acto pasivo ni torpe. Es una secuencia calculada que combina anatomía, memoria corporal y experiencia acumulada. La anaconda no solo sabe cazar, sabe cuándo y cómo exponerse. En el Amazonas, esta capacidad de planificar incluso después de la captura ha sido decisiva para su permanencia como uno de los depredadores más eficientes del ecosistema. Tras la ingestión, el cuerpo de la anaconda entra en una fase metabólica extraordinaria. Su sistema digestivo se activa de forma intensa, aumentando la producción de enzimas y ácidos capaces de descomponer huesos, músculos y órganos completos. Este proceso no ocurre por azar. El organismo prioriza la digestión sobre cualquier otra función. Durante días, toda la energía se concentra en transformar una sola comida en reservas que sostendrán su supervivencia. A diferencia de otros animales, la anaconda puede modificar su metabolismo según la disponibilidad de alimento. Cuando ha comido, acelera procesos internos. Cuando no, los reduce al mínimo. Esta flexibilidad metabólica le permite sobrevivir semanas, incluso meses, sin necesidad de cazar nuevamente. No depende de la frecuencia, sino de la eficiencia con la que aprovecha cada captura. Durante la digestión, la anaconda busca refugio, reduce movimientos, se oculta y evita cualquier confrontación. Su tamaño aumentado la vuelve más lenta y visible, lo que incrementa el riesgo. Elegir bien el lugar donde digiere no es casualidad. Prefiere zonas protegidas, con poca actividad y escape limitado para posibles amenazas. La seguridad durante este periodo es tan crucial como la caza misma. Aquí se derrumba otro mito. La anaconda no es un animal voraz que caza constantemente. Es un estratega energético. Cada alimento debe compensar el riesgo asumido para obtenerlo. En el Amazonas, donde gastar energía innecesaria puede ser fatal, esta capacidad de convertir una sola caza en supervivencia prolongada es una de las claves silenciosas de su éxito evolutivo. Durante mucho tiempo, se creyó que las serpientes actuaban solo por reflejos simples. Sin embargo, la observación prolongada en campo sugiere otra realidad. La anaconda ajusta su comportamiento con base en experiencias previas. Individuos adultos repiten estrategias exitosas y evitan escenarios donde fallaron antes. Este patrón indica un aprendizaje práctico, no consciente, pero sí efectivo para mejorar la supervivencia con el paso del tiempo. La memoria espacial juega un papel clave. La anaconda regresa a zonas donde la caza fue eficiente y evita áreas que implicaron riesgo elevado. No explora al azar, selecciona. Este comportamiento revela una capacidad para asociar lugares con resultados. En un entorno tan cambiante como el Amazonas, recordar puntos estratégicos reduce el esfuerzo y aumenta la probabilidad de encuentros favorables. La adaptación también se observa en la elección de presas. Con la experiencia, la anaconda aprende qué tamaños y especies representan menor riesgo y mayor beneficio energético. Este ajuste progresivo explica por qué los individuos más grandes y viejos suelen ser más exitosos. No solo crecen en tamaño, crecen en eficiencia conductual. Aquí se refuerza la ruptura definitiva del mito. La anaconda no es una máquina instintiva fija. Es un depredador que se ajusta, aprende y optimiza su conducta dentro de los límites de su biología. En el Amazonas, donde la repetición de errores tiene consecuencias severas, esta capacidad de adaptación ha sido tan importante como la fuerza que la hizo famosa. En el Amazonas conviven varios depredadores dominantes. El jaguar confía en la velocidad y la mordida precisa. El caimán apuesta por la emboscada explosiva.
La anaconda, en cambio, sigue un camino distinto. No compite en rapidez ni en agresividad constante. Su estrategia se basa en reducir el riesgo y maximizar el control. Mientras otros dependen de segundos críticos, la anaconda domina el tiempo. El jaguar necesita atacar con éxito inmediato. Un fallo implica persecución o retirada. El caimán depende del factor sorpresa. Si la presa escapa, la oportunidad suele perderse. La anaconda no queda expuesta del mismo modo. Su método le permite corregir durante el ataque, ajustar presión y prolongar el control. No busca un golpe perfecto, sino un proceso irreversible. Esta diferencia estratégica explica su éxito en entornos difíciles. En aguas turbias y vegetación cerrada, la velocidad pierde ventaja. La percepción sensorial y la paciencia se vuelven decisivas. La anaconda explota esas condiciones mejor que cualquier otro depredador grande. Donde otros ven limitaciones, ella encuentra oportunidades silenciosas. Aquí se define su singularidad. La anaconda no es la más rápida ni la más agresiva, pero sí una de las más eficientes. Su inteligencia no compite, optimiza. En el equilibrio del Amazonas, esta estrategia la coloca en un lugar único. No domina por fuerza directa, sino por un modelo de caza que reduce errores y maximiza resultados a largo plazo.